Hay muchas historias sobre la guerra que los medios de comunicación no muestran, como los 15.000 soldados heridos que hoy se encuentran en el Estado de Israel, más de 3.000 de ellos con la necesidad de recibir rehabilitación aguda de manera urgente. ¿Pero qué es exactamente la rehabilitación aguda? Y sobre todo, ¿cuáles son las trágicas historias que se encuentran detrás de estos heridos? El Hospital Hadassah ha atendido a una gran cantidad de ellos. Jorge Diener, director ejecutivo de Hadassah Internacional, nos explica los retos médicos que hoy enfrenta el Hospital Hadassah y el Estado de Israel en general. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, un gusto saludarte aquí desde Israel. Jorge, como director internacional de Hadassah, director ejecutivo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo hay muchas preguntas que hacer. Quisiera empezar por preguntarte que, pues bueno, en Israel en este momento no se vive una situación fácil. Tenemos 15.000 heridos debido al tema de la guerra y pues dentro de esos 15.000 heridos hay 3.000 personas que necesitan rehabilitación aguda. Pero vámonos a lo más básico, por favor, Jorge. ¿Qué es exactamente la rehabilitación aguda? Muy buena pregunta, Nadia, gracias por preguntarlo, porque muchas veces tenemos esa pregunta que la gente cuando hablamos de la rehabilitación que nosotros hacemos en Hadassah, la gente pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre esa rehabilitación y la rehabilitación que muchos de nosotros, inclusive yo tuve que hacer una intervención cardíaca y después tuve que hacer rehabilitación, rehabilitación cardíaca que es simplemente volver a caminar de a poco en un andador. Y mover en una maquinita en el gimnasio las manos cada vez más rápido. Esa no es la rehabilitación aguda. Para entender la rehabilitación aguda, voy a empezar por entender quiénes son los que necesitan rehabilitación aguda. Y en el momento de la guerra que estamos pasando es muy claro, porque los que necesitan la rehabilitación aguda, en su mayoría, son civiles que fueron heridos el 7 de octubre por balazos de terroristas o por bombas de terroristas y soldados heridos que regresan de la batalla. Que esos son los que necesitan, porque son gente que pasó eventos traumáticos en su cuerpo por balas, explosiones, heridas graves, que perdieron la movilidad, perdieron parte de un brazo, perdieron músculo, perdieron hueso, perdieron nervios en las piernas, las manos, perdieron capacidad cerebral, porque también fueron baleados en la cabeza. Esa es una gente que tiene que pasar por una rehabilitación aguda que les permite, por un lado, ir recuperando las conexiones nerviosas en el cuerpo que pasan, que después que llegan al hospital se los opera, se le hace cirugía, que se reconstruye todo eso. Pero para que todo eso vuelva a funcionar, tiene que haber una rehabilitación con máquinas como máquinas antigravitacionales, donde gente que no puede mover sus piernas ni sus brazos en un espacio donde no hay gravedad, empieza a moverlos porque es mucho más fácil. Gente que tiene que hacerlo en máquinas como el Locomat. El Locomat es una máquina es un robot, donde gente que está totalmente paralizada, parapléjica, se conecta con este robot, las manos, los brazos, y el robot mueve la parte del cuerpo que la persona sola no puede mover. Y lo que hace esta máquina es que las señales del cuerpo empezando a mover se mandan al cerebro que quedó dormido porque no tuvo, los miembros no funcionan, y el cerebro se despierta de vuelta para empezar a mandar esa señal al cuerpo. Y está demostrado que en un 50% de los casos la gente recupera la movilidad gracias a la movilidad artificial que creamos con equipamientos que hacemos en la rehabilitación aguda. Este es todo un proceso donde el paciente que no tiene movilidad la va recuperando. Y también se adapta a cómo volver a la vida independiente con partes que ya no va a recuperar. Hay gente que perdió una mano, que ya no se le pudo reconstruir. Hay gente que tiene una pierna que no puede mover o la perdió, que tampoco la va a recuperar. Gente que tiene prótesis y tiene que acostumbrarse. ¿Cómo volver? Tenemos todo un área de departamentos virtuales. Tenemos un departamento entero en el centro de rehabilitación donde nosotros pueden acostumbrarse a cómo volver a entrar a una casa, abrir la puerta, cocinar. Lo último que tuvimos, que esta semana lo vi nuevo, está hasta para una cama para un bebé y cómo levantar al bebé si tienen una sola mano. Entonces practican con una muñeca cómo acercarse. Y yo me quedé pensando, porque no lo había visto, es una innovación, y dije, bueno, claro,
pero es muy lógico, porque la mayoría de los heridos que nosotros tenemos, que son los soldados que llegan, son gente entre 20 y 40 años, que son los que tienen hijos bebés y que que perdieron parte de su independencia, su movilidad, o vuelven a la casa, tratan de recuperarse, y una de las cosas que tienen que hacer es cómo moverse para poder tener al bebé en sus brazos, cuando solamente tienen un brazo. Esa es la rehabilitación aguda, es la rehabilitación que va al trabajo intenso dentro del cuerpo del paciente, con toda la tecnología de punta en un tratamiento muy agudo, para que los que perdieron su capacidad física, también mental, eso lo vamos a dejar acostado como tema aparte, pero la capacidad física puedan entrar. Lo más importante para concluir, ¿cuál es la rehabilitación aguda? La rehabilitación aguda es la que trabaja con gente que todavía puede recuperar esa movilidad, que nuestro objetivo es que no queden inválidos, que no tengan que ir de por vida a los centros excelentes que hay en Israel. Hay muchas organizaciones, sé que también en México, que ayudan a centros en Israel, que son centros que ayudan a los veteranos de guerra y hacen un trabajo increíble. Nuestro trabajo es que ellos se queden sin trabajo, que no sean veteranos de guerra, que no se queden en una silla de ruedas, que puedan caminar, que tengan la independencia que les permita volver a la vida que tenían antes del trauma. Qué maravilla que este país ofrezca esta tecnología de punta a los que más lo necesitan, a los heridos. Quisiera preguntarte, bueno, en la sección de rehabilitación, Jorge, hay muchas cosas por las cuales presumir. Hay diferentes tratamientos, diferentes especialistas. Cada caso es único y particular. Quisiera preguntarte a ti, Jorge, de manera especial, de toda la sección que es la sección de rehabilitación del Hospital Adasa, ¿qué es lo que más a ti te sorprende? Primero que nada, es que nosotros logramos, gracias, y estamos logrando, gracias al apoyo muy generoso de mucha gente alrededor del mundo y con un rol muy importante de nuestros amigos y donantes de México también, hemos logrado pasar de tener una sección de rehabilitación a tener un hospital de rehabilitación. Nosotros no tenemos una sección de rehabilitación en el Hospital Adasa. Hoy en día tenemos un hospital que al final, cuando podamos completar de construirlo y de habilitarlo en todos sus 8 pisos, va a ser de 28.000 metros cuadrados. Es un hospital que va a tener 150 camas, capacidad para 600 pacientes al mismo tiempo recibiendo rehabilitación, con 2 pisos enteros de fisioterapia aguda, de terapia ocupacional aguda, donde hoy en día ya en la parte que pudimos habilitar con los fondos que ya tuvimos, que pudimos habilitar, hoy una tecnología de punta inventada en el hospital. Entonces, hay 2 cosas que son las que más me enorgullecen, más allá de realmente este hospital de rehabilitación que se va a convertir en un modelo, no solamente en Israel, sino para el mundo. Tiene la combinación de la humanidad del personal médico de Adasa, que trabajan y luchan por cada paciente hasta el final, con la tecnología desarrollada en el hospital. La gente trabaja con realidad virtual, en salas que entran y pueden transformarse en lugares de manejo, cómo aprende a manejar nuevamente los carros, los autos, la gente que perdió una mano y tiene que acostumbrarse solo con una mano, cómo lo aprende. Bueno, todo esto es una parte que me da mucho orgullo, pero el otro que me da mucho más que nada orgullo es en nuestro centro de rehabilitación. Cada paciente es un proyecto. No hay un tratamiento que es para todos. Cada uno tiene un tratamiento personalizado. Cada uno es un objetivo, una misión para un equipo que trabaja solamente para armarle la vida a una persona que pasó por un trauma terrible. En tiempos de paz hablamos de gente que tuvo un accidente de tránsito, hablamos de gente que tuvo un stroke, hablamos de gente que tuvo algún problema neurológico, se cayó de un edificio, cosas que pasan normalmente. Pero en este momento estamos hablando de los soldados que están dando la vida por la supervivencia del Estado de Israel, del Estado que venimos construyendo hace más de 75 años. Y lo mínimo que podemos darles es la posibilidad de que no se queden inválidos para toda la vida, de que puedan volver a tener una vida independiente, tener hijos, tener familia, reconstruirse,
tener una vida plena. Aunque yo la pregunta, cuando yo les pregunto a ellos y los veo, a muchos de ellos los considero como si fueran mis hijos. Son jóvenes de 19 años, 20 años. Tienen toda la vida por delante y tuvieron que ser heridos en una lucha terrible contra el horror del terrorismo de Hamas. Y le pregunto, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el sueño que tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer cuando salgan de aquí? Y la mayoría me responde, volver a la lucha, volver al combate. Y eso me da el orgullo que podamos rearmar a esa gente, es lo que me da más orgullo. Claro, por supuesto que es un pueblo que anhela la paz, pero para tener paz hay que librarnos de los enemigos vecinos que el Estado de Israel tiene. Jorge, quisiera, ya que me hablas de estos muchachos, quisiera preguntarte por una experiencia en particular, porque todo lo que me comentas se aterriza en historias y en casos especiales y en seres humanos. ¿Hay algún caso de algún paciente, ya sea por bueno, malo, triste, exitoso, que haya quedado en tu memoria de manera particular? Tengo un caso muy particular de una enfermera que se formó en Adasa, Nihal Elon, quien viene de una familia ortodoxa y que para Simchat Torah vive cerca de Jerusalén, viajó con su esposo y 8 de sus 10 hijos. Viajaron a una base militar en Zikim, a 1 kilómetro de la frontera con Gaza, para darle la alegría a los soldados que estaban ahí en Simchat Torah. Llegaron el viernes, antes del 7 de octubre, y cuando llegaron ahí, pasaron un viernes hermoso, que pasaron. Los soldados que estaban ahí eran la mayoría nuevos reclutas, con lo cual la mayoría ni siquiera estaba entrenado para disparar, para defenderse. El 7 de octubre despertaron en la mañana con la base siendo atacada por terroristas de Hamas, todos sorprendidos por lo que estaba pasando. La historia es mucho más larga. Pero bueno, ella como enfermera, y los que estaban ahí sabían que era enfermera, y ya había entrado con todo lo que estaba pasando en un refugio con su familia, sale del refugio porque le piden que por favor ayude a una soldada que se estaba muriendo, pone en riesgo su vida, le salva la vida, la entra en un lugar seguro, ella con otro soldado entran seguro, y cuando entran ahí, lo primero que les pasa es que otro soldado que estaba de afuera entra y cuando entra le dispara a otro terrorista y se muere en la puerta donde estaban refugiados, y a los minutos nada más por la puerta entra otro soldado que cuando ella lo mira, ella cuando lo cuenta, me cuenta que cuando lo mira a los ojos, lo ve y empieza a mirar también el uniforme que tiene, ve que el uniforme es un poco diferente y ve que la edad tampoco no coordina, no compagina con la edad de los soldados jóvenes, que era mucho mayor. Y no tuvo mucho tiempo de pensar porque el que era un soldado, que no era un soldado sino un terrorista, la miró a los ojos y le disparó 3 balas, una en el pecho, en el estómago y en el brazo. La del pecho le quedó incrustada, todavía la tiene. La del estómago se la sacaron después que tuvo un sangramiento por horas hasta que fue evacuada a Adasa, primero a otro hospital y de ahí la llevaron a otro hospital y llegó finalmente a Adasa, donde estuvo 2 meses y algo internada después de varias operaciones, donde hubo que reconstruirle el brazo completo, donde la bala le había dañado el músculo, el hueso y definitivamente los nervios. Y ella pasó por toda esta experiencia terrible con su familia, y finalmente entró en la rehabilitación donde había una sección de rehabilitación porque no habíamos podido abrir todavía el nuevo centro, pasó al nuevo centro, sigue todavía en rehabilitación, es una trayectoria larga para rehabilitar, tiene una mano que todavía le cuesta mucho trabajar, usarla, pero la va a recuperar, es su sueño es poder volver a trabajar como enfermera otra vez, que todavía no lo pudo hacer, pero mientras tanto, y eso es lo más admirable y por eso tengo esta conexión tan grande, ella se voluntarizó para ser la voz de esto que pasó, y contar su historia y yendo al mundo para ayudarnos a generar apoyo para poder que lo que se hizo con ella, con la rehabilitación, se le pueda hacer a muchos cientos y miles de heridos que no tienen dónde hacerla hoy en día en Israel. Viajó con nosotros a Miami para contar esta historia en eventos de recaudación. Viajó con nosotros
a Brasil para hacer lo mismo, y su contribución a la construcción que todavía tenemos que terminar del edificio de rehabilitación Gandel en Jerusalén es una contribución enorme. Yo digo, una persona que sufrió trauma, casi se muere, que tiene una familia que sufrió trauma, 8 hijos de 3 a 20 años que quedaron solos cuando ella fue evacuada con su marido para el hospital. Esa situación es para mí una admiración, que digo, si ella puede hacer eso, yo en el lugar que estoy no puedo dormir más que pocas horas y trabajar todo el día para hacer eso. Y cada uno donde está tiene que hacer lo mismo y pensar, si estoy ahora en México o en París o en donde esté y estoy pensando en Israel, pensar es muy importante, pero hacer algo para que la gente pueda estar sana y pueda seguir levantándose un país, para que un día logremos la paz, pero que primero seamos victoriosos en esta terrible situación. Para poder hacer eso, que cada uno haga un poco. Ella está dando su vida después que casi la pierde por defender a Israel. Qué impresionante historia, Jorge. Es decir, ella estaba ya a salvo en un refugio y fue engañada por un terrorista que tenía puesto un soldado, un uniforme de un soldado israelí. Y es que eso pasó el 7 de octubre en gran medida. Tenemos muchos heridos que creyeron que esas personas eran soldados por su uniforme, pero eran terroristas. Trágica situación y bueno, así hay 1 millón de historias más. Quisiera preguntarte, Jorge, el Hospital Hadassah también va mucho más allá de la salud y este año entró en temas políticos. Se reunieron a través del Hospital Hadassah 150,000 firmas para ser presentadas ante la ONU. Mi pregunta es, ¿qué finalidad tenían estas firmas? Bueno, está aquí atrás mío, en el fondo en el background, ¿no? de mi Zoom. El objetivo de estas firmas tuvo que ver con reclamarle a las organizaciones internacionales que terminaran el silencio que tuvieron y siguen teniendo en gran forma en relación a la violencia sexual cometida por Hamás desde el 7 de octubre, no solamente el 7 de octubre. El nivel de violencia sexual que sabemos que ya pasó, y lo sabemos no porque lo leímos ni porque vimos videos, lo sabemos porque nuestros propios médicos del hospital fueron parte de los equipos forenses que fueron a identificar los cadáveres de las mujeres que estaban acumulados en las bases donde estaban el 7, el 8, el 9 de octubre, y que vieron con sus propios ojos para dar testimonio y para analizar las tremendas cosas que hicieron los terroristas de Hamás en los cuerpos de las mujeres, de niños, cosas que son gráficamente increíbles de creer que haya seres humanos que pueden hacerlo. Porque estos médicos reportaron, estamos hablando de cuerpos de mujeres donde tenían mutilados los genitales, estamos hablando de mujeres que tenían balas en la cabeza y los senos también, acuchillados. Estamos hablando de un nivel de sangramiento en las zonas de violencia sexual que demuestra una cantidad de abuso y de violación tremenda. Piernas arrancadas del cuerpo, cuerpos cortados por la mitad después de que se ve evidencia de violación. Por lo que saben hacer esos, había casos en los que habían sido violadas y después tenían balas después de la violación. Y había casos que eran al revés. Estaban disparadas y muertas y después violadas. O sea, un nivel de barbarie y un nivel de prueba de que esto pasó, más allá de la prueba de las mismas mujeres que retornado del cautiverio ya lo dijeron y que se sabe que está pasando dentro de Gaza, en las que todavía están y los hombres que también están allá adentro, que lo que no se puede entender es con toda esta evidencia inclusive reconocida por comisiones de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas no levanten el silencio ni creen investigación independiente. Jamás no fue incluido en la lista de organizaciones que utilizan la violencia sexual como arma de guerra en una última lista que publicó las Naciones Unidas hace 2 semanas. Y no lo incluyeron. Es una cosa que no puede pasar en un mundo en que hay una organización como las Naciones Unidas, cuya misión es garantizar la seguridad y
la salud y el bienestar de la población mundial. Es algo que no puede pasar, no es la única organización, son muchas más, pero realmente como organización central mandamos esto y realmente sentimos la presión que tuvieron de sí declarar, y fueron 150.000 personas en muchísimos países del mundo, que no solamente firmaron una petición, sino que el Día Internacional de la Mujer como un día simbólico, y alrededor de ese día se hicieron cientos de eventos públicos donde mujeres y hombres reclamamos juntos en las calles y en los lugares, a pesar de toda la gente alrededor que trata de atacarnos, se hizo diciendo hay que terminar el silencio, es un tema humano, no es un tema solamente judío. Esto no puede pasar en Israel, que no solamente fue con judíos, sino también con no judíos, no puede pasar en Ucrania, que es lo que los rusos hicieron también en Ucrania, no puede pasar en África, no puede pasar en ningún lado. Es un tema humano que no se puede mantener en silencio ni discriminar entre un grupo y otro, a quien sí se lo defiende y a quien no. Gracias por no quedarse en el ámbito de la salud, sino trascender para hacer una diferencia en este mundo que a veces solamente ve un solo lado de los temas y de los escenarios. Finalmente, Jorge, ¿hacia dónde va el Hospital Hadassah? Ya ofreciendo una medicina de punta, una vanguardia y un extraordinario porvenir para las personas heridas, tanto física como mentalmente. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Bueno, lo que viene en el futuro, digamos, después que esto termine, por un lado tenemos todo un trabajo enorme, vamos a tener, no ahora, todavía estamos en medio de la guerra, pero vamos a tener un trabajo enorme en la salud mental, en la rehabilitación, un trabajo que vamos a seguir. Lo más importante ya cuando lleguemos a ese punto es, vamos a seguir como lo estamos haciendo también ahora, con la investigación de punta en todo el tipo de enfermedades que seguimos siendo dentro de los líderes mundiales en encontrar curas y tratamientos más efectivos y saludables para la población mundial, en cáncer, en temas de corazón, temas neurológicos, en temas de genética, como bien se conoce en México, en muchísimos temas que son importantes, pero todavía estamos también, mientras todo esto se está haciendo, concentrados en todas las eventualidades de un incremento de la situación militar en Israel, que puede significar también que el trabajo que tenga que hacer el Hospital Hadassah sea todavía mucho más serio en relación a lo que puede pasar en un conflicto con Hezbollah en el norte, donde habría un daño muy grande a infraestructura civil, en conflicto con otras partes de los militantes enviados por Irán, tanto en Irak, en otros países de la región. Estamos hablando de un conflicto que todavía puede escalar significativamente. Y para eso nos estamos preparando con los hospitales subterráneos, con reforzar la rehabilitación que tenemos que terminar, ya que todavía no hemos podido terminarla por falta de fondos, y también reforzar toda la parte de quirófanos que tenemos que incrementar, preparar el hospital para una situación de una guerra que todavía puede ser mucho más grande que la que vimos hasta ahora. Agradezco muchísimo también el hecho de que Hadassah no solamente está dentro de las fronteras de Israel, sino que proporciona al mundo avances médicos importantes. Gracias por ser un ejemplo para el mundo entero y gracias por atender a tanta gente que lo necesita. Sobre todo, gracias por tu tiempo, Jorge, porque sé que siempre estás muy ocupado. Que Dios bendiga a Hadassah y que Dios bendiga a cada uno de sus médicos para seguir brindando salud y bienestar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima.